Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una donde nos adentraremos en un enigma Así, que ha cautivado al mundo durante décadas, exacto. el asesinato de John F. Kennedy. Un misterio que, a pesar del paso del tiempo, Ajá. sigue generando controversia y alimentando todo tipo de teorías. Exacto, nos encontramos en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Un día que comenzó con el sol brillando y la promesa de un futuro radiante, pero que terminó envuelto en la sombra del magnicidio. Un día que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva, marcando un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Para esta inversión nos basaremos en el artículo de Wikipedia sobre el asesinato de Kennedy. Buena fuente. Una fuente que, como verán, está llena de detalles, testimonios y, por supuesto, muchas contradicciones. Un verdadero rompecabezas histórico que intentaremos reconstruir juntos pieza por pieza. Están listos para adentrarse en la Plaza Dili y revivir aquellos momentos. Y imaginen la escena: la caravana presidencial avanza lentamente por las calles de Dallas, rodeada de una multitud entusiasta. El presidente Kennedy, con su carisma innegable, saluda a la gente desde un Lincoln Continental descapotable. Una imagen que transmitía una sensación de optimismo y esperanza, ¿no? Sin duda, pero esa sensación se desvanecería en cuestión de segundos. Y justo en ese momento, un aficionado a las cámaras de Abraham Zapruder capturó sin querer uno de los momentos más impactantes de la historia, el asesinato de Kennedy. La película de Zapruder, disponible para cualquiera que la busque en internet, se convirtió en una pieza clave de la investigación, aunque también en un foco de debate. Es increíble cómo una simple película casera puede tener tanta relevancia en un caso de esa magnitud. ¿Qué nos revela exactamente esa película? Bueno, a pesar de su calidad, la película de Zapruder nos permite apreciar la secuencia de los hechos. Ajá. En ella se puede ver cómo la cabeza de Kennedy se inclina hacia atrás de forma violenta tras el impacto de las balas. Escalofriante. Esa imagen, la del movimiento de la cabeza de Kennedy, ¿apoya la teoría de un único tirador o sugiere la presencia de más? Ahí radica la controversia. Si bien la comisión Warren que investigó el asesinato concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, muchos expertos en balística cuestionan esa versión. ¿Y por qué se duda de la versión oficial? ¿Qué hace que la teoría del francotirador solitario no termine de convencer a tantos? Hay varios elementos que generan dudas, por ejemplo la trayectoria de las balas, la cantidad de disparos e incluso la famosa teoría de la bala mágica, que plantea que una sola bala hirió tanto a Kennedy como al gobernador Connally. Entiendo. Entonces, si nos basamos en la película de Zapruder y las dudas que plantean los expertos, podríamos decir que la versión oficial tiene lagunas. Digamos que hay espacio para la duda razonable. No olvidemos que el asesinato de Kennedy tuvo lugar en un contexto geopolítico complejo. La Guerra Fría estaba en su apogeo, lo que abre un abanico de posibilidades. Un contexto que sin duda añade más misterio al caso. Hablemos un poco de Lee Harvey Oswald, el hombre acusado de ser el autor de los disparos. ¿Qué sabemos de él? Según la información disponible, Oswald era un exmarín estadounidense con una historia un tanto peculiar. Había vivido en la Unión Soviética y tenía ideas políticas consideradas radicales para la época. Un personaje enigmático sin duda, y que lo conecta al depósito de libros escolares de Texas, el lugar desde donde supuestamente se disparó. Oswald trabajaba en el depósito de libros como empleado de almacén, lo que le proporcionaba acceso al edificio y en teoría a una posición desde la que podría haber disparado al presidente. Pero si Oswald fue el único tirador, ¿cómo pudo alguien sin entrenamiento especial realizar disparos tan precisos a un blanco en movimiento? Esa es una de las preguntas que más debate genera. La comisión Warren concluyó que Oswald era un tirador medianamente hábil, pero muchos expertos en balística dudan de que tuviera la capacidad para ejecutar un magnicidio de esa precisión. Entonces es posible que la comisión Warren se equivocara en su análisis, o que quizás obviara información relevante. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que desde el principio hubo voces que cuestionaron la investigación oficial y señalaron la posibilidad de una conspiración. Una conspiración que de existir implicaría a actores mucho más poderosos que un simple ex-marín con ideas radicales, ¿verdad? Exacto. Si realmente hubo una conspiración para asesinar a Kennedy, estaríamos hablando de una trama urdida en las altas esferas del poder. Y ahí es donde las teorías conspirativas empiezan a florecer, ¿verdad? Mafia, KGB, incluso propio vicepresidente Lyndon B. Johnson. Claro. La lista de sospechosos es larga y llena de nombres poderosos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta clave: ¿quién se beneficiaría de la muerte de Kennedy? Es una pregunta que nos obliga a analizar el contexto político de la época. Kennedy tenía enemigos, eso está claro. Sin duda. La Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba, la lucha contra la mafia. Precisamente la mafia, por ejemplo, tenía motivos para querer a Kennedy fuera de juego.
Su hermano Robert Kennedy, como fiscal general, les había declarado la guerra sin cuartel. ¿Y la Unión Soviética qué papel podría haber jugado en este entramado? No olvidemos que la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era palpable. La crisis de los misiles de Cuba había llevado al mundo al borde de una guerra nuclear y Kennedy había demostrado ser un líder firme ante la amenaza comunista. Eliminar a un líder tan carismático y popular como Kennedy habría sido un golpe maestro para la propaganda soviética, ¿no? Sin duda, pero también hay que considerar la posibilidad de que algunos sectores dentro del propio gobierno estadounidense vieran a Kennedy como una amenaza. ¿Te refieres a la teoría que apunta al vicepresidente Lyndon B. Johnson como posible cerebro del complot? Exacto, la teoría de la conspiración que involucra a Johnson se basa en la idea de que él ambicionaba la presidencia y que se benefició directamente del asesinato de Kennedy. Es cierto que Johnson asumió la presidencia tras la muerte de Kennedy, pero ¿hay alguna prueba que sustente esa teoría? Las pruebas son circunstanciales, como la rapidez con la que Johnson juró el cargo o su supuesta enemistad con Kennedy. Sin embargo, nunca se ha podido demostrar que Johnson estuviera involucrado en el magnicidio. Y hablando de pruebas, hay un detalle que no podemos pasar por alto: el asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby. Un giro inesperado que añadió aún más misterio al caso Oswald mientras era trasladado a otra prisión fue asesinado a sangre fría por Jack Ruby, un oscuro propietario de un club nocturno de Dallas. ¿Por qué Ruby mató a Oswald? ¿Fue un acto impulsivo de un patriota desconsolado, como argumentó la Comisión Warren? ¿O había algo más detrás de ese disparo? La versión oficial es que Ruby actuó por cuenta propia, movido por el dolor y la indignación. Ya veo. Sin embargo, muchos creen que el asesinato de Oswald fue una forma de silenciarlo para siempre, impidiendo que revelara información comprometedora en un juicio. Si realmente Oswald formaba parte de una conspiración, su muerte, antes de poder declarar ante un tribunal, sería la mejor forma de proteger a los verdaderos autores intelectuales del magnicidio. Exacto. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Qué sabía Oswald que lo hacía tan peligroso? ¿Y quién estaba detrás de su silencio? Preguntas que por desgracia siguen sin respuesta. Volvamos a la escena del crimen en la Plaza Dili. Si la versión del francotirador solitario no nos convence del todo, ¿qué otras posibilidades barajan los expertos? Hay quienes creen que hubo más de un tirador involucrado en el asesinato de Kennedy. Algunos testimonios de testigos presenciales hablan de disparos provenientes de la Gracinol, una loma cubierta de hierba que se encontraba frente a la caravana presidencial. Es decir, que si hubo un segundo tirador, se encontraría en una posición frontal, lo que explicaría el movimiento hacia atrás de la cabeza de Kennedy que se observa en la película de Zapruder. Precisamente la teoría del segundo tirador o incluso de un tercer tirador es una de las más populares entre quienes creen que hubo una conspiración. Pero si hubo más tiradores implicados, ¿dónde estaban? ¿Y quién los contrató? Ahí es donde entramos en un terreno pantanoso de especulaciones. Se ha hablado de la participación de la CIA, del FBI, de grupos anticastristas e incluso de una posible conexión con el asesinato del propio Lee Harvey Oswald. Es un verdadero laberinto de posibilidades. ¿Y qué hay de las pruebas físicas? ¿Arrojan alguna luz sobre la presencia de más tiradores en la Plaza Dili? Las pruebas físicas son en su mayoría controvertidas. Hay análisis balísticos que contradicen la versión oficial, fotografías que sugieren la presencia de figuras sospechosas en la zona e incluso la famosa bala mágica, cuya trayectoria sigue siendo objeto de debate. Entiendo. Entonces, podemos afirmar que las pruebas físicas son concluyentes. No exactamente. Las pruebas son interpretables y cada experto puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí podemos decir es que las pruebas no descartan por completo la posibilidad de una conspiración. Y además de las pruebas físicas, tenemos los cientos de testimonios de personas que presenciaron el magnicidio. ¿Qué nos dicen esos testimonios? ¿Aportan alguna pista relevante? Los testimonios son un elemento fundamental en cualquier investigación, pero en el caso del asesinato de Kennedy son especialmente complejos y a menudo contradictorios. Hay testigos que afirman haber oído disparos provenientes de la Gracinol, mientras que otros aseguran que todos los disparos provenían del depósito de libros. Es decir, que tenemos un puzzle de testimonios que no encajan a la perfección. Exacto. Algunos testigos cambiaron su versión con el paso del tiempo, otros fueron presionados para que modificaran su declaración y otros simplemente no recuerdan con claridad lo que sucedió aquel día. Un escenario que sin duda alimenta las teorías conspirativas y dificulta la búsqueda de la verdad. La falta de transparencia y las inconsistencias en la información oficial, junto con la desaparición de algunas pruebas clave, han generado una atmósfera de desconfianza y han dado alas a todo tipo de especulaciones. Es como si el asesinato de Kennedy fuera un agujero negro que absorbe toda la información que se acerca a él, distorsionándola y haciéndola incomprensible.
Y a pesar de todo, seguimos buscando respuestas. Seguimos intentando reconstruir el puzzle con la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. ¿Y qué hay de la figura de Jacqueline Kennedy? Ella estaba junto a su marido en el momento del magnicidio. Oh, sí. Su testimonio arroja algo de luz sobre lo que realmente sucedió. El testimonio de Jacqueline Kennedy es sin duda uno de los más conmovedores. Ella describió el horror de ver a su marido herido de muerte, la sangre, el sonido de los disparos, la confusión. Claro. Pero su testimonio también está marcado por el trauma y la conmoción del momento. Es comprensible que en una situación tan traumática los recuerdos sean fragmentados e imprecisos. Exacto. Además, Jacqueline Kennedy siempre se mostró reacia a hablar públicamente sobre el magnicidio. Quizás para proteger a sus hijos o quizás porque ella misma no tenía todas las respuestas. Es posible. Lo que sí sabemos es que el asesinato de Kennedy marcó profundamente a Jacqueline Kennedy y que su figura se convirtió en un símbolo de fortaleza y entereza ante la adversidad. Una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva. Sin duda, la imagen de Jacqueline Kennedy con el vestido manchado de sangre de su marido es una de las más icónicas del siglo XX y representa la tragedia de un país que perdió a su líder en circunstancias aún no del todo esclarecidas. Y después de más de medio siglo seguimos sin saber con certeza qué ocurrió en la Plaza Dili aquel fatídico 22 de noviembre de 1963. Es un misterio que nos sigue fascinando, que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la complejidad del poder y la importancia de buscar la verdad por difícil que sea el camino. Es asombroso cómo un evento que ocurrió hace tanto tiempo puede seguir generando tanta controversia y debate. Es que el asesinato de Kennedy no fue solo la muerte de un presidente, fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, un trauma nacional que aún no ha cicatrizado del todo. Y cada generación parece encontrar nuevas preguntas, nuevas interpretaciones de los hechos, nuevas teorías que intentan dar sentido a lo inexplicable. Es como si el misterio de la Plaza Dili fuera un espejo que refleja nuestras propias inquietudes, nuestras dudas sobre el poder, la verdad y la justicia. Hablando de dudas, ¿qué podemos decir sobre la investigación oficial? La Comisión Warren, a pesar de sus esfuerzos, no logró convencer a todos de que Oswald actuó solo. La Comisión Warren, a pesar de ser un organismo respetable, estuvo rodeada de polémica desde el principio. Muchos criticaron su metodología, la falta de transparencia en la investigación y la aparente prisa por cerrar el caso. Y años más tarde, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos llegó a una conclusión distinta, ¿verdad? Exacto. En 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos concluyó que Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración, aunque no pudo identificar a los responsables. Dos investigaciones oficiales, dos conclusiones distintas. ¿A quién creer? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la investigación del asesinato de Kennedy estuvo plagada de errores, omisiones y sospechas de encubrimiento. Y esa falta de transparencia, por supuesto, alimenta las teorías conspirativas. Claro, cuando la información oficial es incompleta o contradictoria, la gente tiende a buscar respuestas en otros lugares, en teorías que, aunque no siempre tengan base sólida, ofrecen una explicación alternativa a lo ocurrido. Y en el caso de Kennedy, esas teorías son muchas y variadas, desde la mafia hasta la CIA, pasando por la Unión Soviética, Fidel Castro e incluso extraterrestres. La imaginación no tiene límites cuando se trata de especular sobre el asesinato de Kennedy. Y lo cierto es que con la información disponible es imposible descartar por completo ninguna teoría. Al final, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones basándose en las pruebas y en su propia intuición. Lo importante es no dejarse llevar por el sensacionalismo o por las teorías más extravagantes. Hay que analizar las pruebas con rigor teniendo en cuenta el contexto histórico y político en el que se produjo el magnicidio. Y sobre todo hay que tener presente que la verdad sobre el asesinato de Kennedy puede que nunca salga a la luz. Es un misterio que quizás nos acompañe para siempre. Pero eso no significa que debamos dejar de buscarla. La búsqueda de la verdad es un ejercicio necesario, aunque no siempre conduzca al resultado esperado. Y en el caso de Kennedy, esa búsqueda nos lleva a cuestionar las versiones oficiales, a analizar las pruebas con ojo crítico, a dudar de lo que nos han contado. En definitiva, nos obliga a pensar por nosotros mismos. Y eso en el fondo es algo positivo. Ha sido un viaje fascinante y a la vez inquietante, ¿verdad? Hemos recorrido la Plaza Dili, hemos analizado las pruebas, hemos escuchado a los testigos y aún así seguimos sin tener una respuesta definitiva. El asesinato de Kennedy es un recordatorio de que la historia no siempre es clara ni lineal. A veces los eventos más importantes están envueltos en una niebla de misterio que quizás nunca se disipe del todo. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Sigamos investigando, sigamos buscando, sigamos haciendo preguntas. Quizás hasta algún día la verdad sobre el asesinato de Kennedy salga a la luz. Mientras tanto, nos quedamos con la incertidumbre, con la sensación de que hay piezas del puzzle que aún no encajan. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en uno de los misterios más grandes del siglo XX.